Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos caminando siempre con esta teología según San Mateo, el Evangelio, la propuesta de Jesús para nuestras vidas. Estamos mirando sobre los últimos capítulos, ¿verdad?, de la propuesta del Señor y aquí sobre todo sobre el fin del mundo, decimos por una parte, y por otra parte también el juicio final. Estamos hablando de este juicio y decíamos que este juicio no significa, la condena de Israel no significa una venganza de parte de Dios, sino que esto es consecuencia de la acción de cada uno. Entonces no hace falta que el Señor venga y te condene y te diga, vos porque hiciste mal, yo te condeno, sino que tu misma condena, que es la infelicidad y la no realización. Porque recuerden esa frase tan interesante que hemos repetido tantas veces de San Agustín: inquieto estará mi corazón hasta que no descanse en ti, Señor. Inquieto. Es decir, como una búsqueda continua, como una, hasta yo diría casi como una insatisfacción. Inquieto estará mi corazón. Da yeyujuina, da pillaina, va epeñande yara yeruresha, va elayapona y gatujanguaisha, la mía lleva. Y entonces ese camino, eso es lo que te está diciendo, ¿verdad? San Agustín con esta frase tan hermosa nos está diciendo: inquieto estará mi corazón hasta que no descanse en ti, Señor. Quiero descansar, ¿verdad? O sea, mi corazón descansa ahí porque encuentra ese placer y esa alegría de una realización plena, ¿verdad? Del corazón, de la vida del hombre. Cuando nosotros no nos realizamos, siempre estamos. Y claro,
La de Yuhuilan de Cuara, entonces, a ver, Johanne Juan de Putay, ¿verdad? Necesitas el eje que necesita, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa otra frase? Era de un sabio, ahora no estoy recordando el nombre, pero ustedes me van a ayudar después, que justamente decía, dame un punto de apoyo y moveré la tierra. Dame un punto de apoyo y moveré la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces vos tenés la firmeza, tenés la fuerza, estás seguro, has madurado. Y justamente eso dentro de la ley de la física te está diciendo, dame un punto de apoyo y moveré la tierra. Vos, por ejemplo, si querés estirar algo, si vos no te apoyás en algo, entonces no podés estirar. O sea, esta fuerza de aquí para allá, en la física, esa es la ley de la física, ¿verdad? Para estirar y mover aquel, vos tenés que tener un punto de apoyo de donde podés empujarte, ¿verdad? De la mañana también te digo, allá la repatina la ne champion viendo y entonces diga tú iré hasta que vos agarras, ¿verdad? Un punto de apoyo y ahí entonces comencé y tenés la fuerza necesaria para llevar adelante. Si nosotros no tenemos ese punto de apoyo en nuestra vida, en nuestro corazón, espiritualmente, ciertamente que es muy difícil mover toda nuestra existencia. Va a ser imposible, ¿verdad? Siempre vamos a estar insatisfechos. Siempre ñande shiota, siempre ñande argelta, va a venda ñande gustai. Todo le echamos la culpa a los demás. Así son las personas insatisfechas. Fíjense nomás. Do gustai yo en va a vindo gustai yo. Oye, yo peando gustai yo. Oye, yo peando gustai yo. Oye, ya por pecha ando gustai yo. Oye, ya por ma do gustai de yo. Esas son personas insatisfechas. Miren nomás. Y cada uno de nosotros, incluso nosotros luego en muchas cosas somos así, nosotros. Vamos a comenzar a mirarnos a nosotros primero. Y después vamos a mirar, porque algunos en dudas imagina fulano. Y bueno, puede ser. Pero ¿verdad? ¿Cuál es nuestro punto de apoyo? ¿Dónde nosotros nos apoyamos, ¿verdad? Para poder movernos. En estos días justamente, en el 15º domingo, ustedes miren si tienen por ahí la posibilidad de mirar un poco. Miren un poco lo que hemos leído en el Evangelio, ¿verdad? De San Marcos en ese 15º domingo. En un momento decía Jesús, ustedes dicen, vayan, yo les envío, vayan a predicar, a anunciar. Y les da las órdenes Jesús de qué es lo que pueden llevar, qué es lo que no deben llevar. Y entre lo que deben llevar comienza luego diciendo, lleven un bastón. Entonces explicábamos y reflexionábamos, ¿verdad? ¿Qué es tu bastón? ¿Para qué sirve primero el bastón? El bastón es para apoyarte, ¿verdad? Apoyarte. Entonces lo que vos tenés que pensar es cuál es tu apoyo. A mí que en estilo protestante ya llegó a la bastón porque dice Jesús que todos tenemos que llevar un bastón. Vamos a llevar un bastón porque de la bastón ya de cuana. No. El bastón significa la Biblia, la palabra de Dios. Tu bastón puede ser tu mamá, tu papá. Tu bastón puede ser tu dirección espiritual. Tu bastón puede ser tu confesión mensual, quincenal. Tu bastón es la Eucaristía, semanal o diaria. ¿Cuál es tu bastón? Tu bastón es tu lectura, tu formación. ¿Entendiste? ¿En quién te apoyás quiere decir? ¿Cuál es tu apoyo para poder llevar el Evangelio? La andende de coino entonces moita lleva para tener esa fuerza, ese bastón, ese punto de apoyo, decíamos anteriormente. Ciertamente que va a ser muy difícil entonces seguir adelante. Es muy difícil. Tenemos que encontrar ese punto de apoyo. Entonces, dame un punto de apoyo y moveré la tierra. Qué hermosa esa frase, moveré la tierra. Que pucha, la ley de la física aplicada al aspecto religioso. Dame un punto de apoyo, dame ese bastón en quien me voy a apoyar verdaderamente y moveré entonces la tierra, moveré entonces los corazones de las personas. Pero vean, ya apoyar. Y si estoy apoyado como los santos, ¿verdad? En la palabra de Dios, en la fuerza de Dios, evidentemente que vamos a mover el mundo. Y muchos santos lo hicieron así. Volvemos enseguida con más
ñande Yarañe Nuevo Testamento. Miles de personas han salido a las calles de Cuba a protestar por la situación del país y a exigir libertad. Los opositores denuncian la represión policial y dicen que hay casi un centenar de desaparecidos. En las redes sociales se están viralizando videos de manifestaciones en toda la isla. Los obispos no han salido a la calle, pero en este comunicado defienden que el pueblo tiene derecho a manifestar sus necesidades, anhelos y esperanzas, así como a expresar públicamente cómo algunas medidas del gobierno le están afectando seriamente. Les preocupa que la respuesta oficial sea el inmovilismo, porque prolonga los problemas y piden escucha mutua, buscar acuerdos y pasos concretos y tangibles. Este sacerdote apoyó las protestas con una imagen de la Virgen. Fue detenido y golpeado y lo liberaron al día siguiente, según cuenta él mismo en este video que se hizo viral. Traté de evitar que hubiera confrontaciones, que hubiera violencia y bueno, pues ciertamente al final, pues tratando de evitar una violencia hacia alguien, pues he recibido yo un golpe, pues con un bate. Pero bueno, estamos bien, gracias a Dios. Las protestas continúan en Cuba. Los manifestantes gritan queremos vacunas, pero también proclamas contra el comunismo, como libertad y patria y vida. La oposición denuncia que Internet ha sido cortado y entre los arrestados hay varios periodistas, como la corresponsal del diario español ABC. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos
amigos, seguimos con Ñande Yarañé en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre una teología magnífica, aquella teología de San Mateo. No nos olvidemos que San Mateo está escribiendo a una comunidad judeo-cristiana, le decimos nosotros. Y la comunidad judeo-cristiana significa estos que estaban en el judaísmo y que ahora vienen y entienden en la persona de Jesús el cumplimiento del Antiguo Testamento. O mejor dicho, no solo de la Torá, de los Nevi'im y Ketubim, sino que el conjunto es Tanakh, Torá, Nevi'im, Ketubim, o sea, de la Biblia, del Antiguo Testamento sería para nosotros. Y aquí ellos se encuentran en los libros de la ley, en los libros de la Torá y en los libros sapienciales la realización y la plenificación, el cumplimiento de estas promesas de Dios en la persona de Jesucristo. Y entonces estábamos hablando nosotros aquí, ¿verdad? Que el amor es entonces lo absoluto, de cierta manera, como elemento para el juicio final. Este es el elemento absoluto, final, esencial y fundamental, ¿verdad? Que permanece y por el cual nosotros seremos juzgados. Ahora, todo el conjunto de las leyes, todo esto pasa. Aquí nosotros vemos la gran lucha de los tiempos que se dicen del final y abarcan toda nuestra historia. Ella se reduce a la paciencia de un amor que al entregarse por los otros se ha enfrentado con el odio de todos los que quieren dominar, utilizando al hombre. Porque esto vamos a encontrar también siempre, ¿verdad? Vendrán, dice Jesús mismo, ¿verdad? Falsos profetas, atención, aquellos que vienen, y ya estuvimos leyendo aquí en el Evangelio, ¿verdad? De San Mateo, aquellos falsos pastores, ¿verdad? Que vienen. Pero dice, no vayan detrás de ellos. La gran tribulación, el comienzo de la tribulación. Fíjense, nosotros comenzamos luego en el capítulo 24, versículo 4. Habíamos estudiado y habíamos leído y hemos insistido y dijimos varias veces, peña tendeque, porque este tenido y la ñande embotado y sea, añande embotado y la ñande tabo y no anda ya y cuay, no lleva allá, pues fuera. Claro, como nosotros no sabemos o como nosotros no estudiamos, te anda ya y esa pe allá lleva. Entonces hubo, pero estos vienen para aprovecharse de nosotros. Estos pues son los que aquí mismo, ¿verdad? La palabra de Dios dice, son los lobos vestidos de oveja, de cordero. Y entonces de iriñande la oye ave en el Evangelio, sino que como ese lobo vestido de cordero lo que está haciendo es falseando. Entonces, miren lo que dice el capítulo 24:4. Jesús les respondió, tengan cuidado de que no los engañen. Tengan cuidado que no los engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, muchos se presentarán en mi nombre. Esta es la secta, este es el protestantismo, esta es la religión que vale. Después no sé cuántos mil años de reflexión, de trayecto, de iglesia. Fuera con un ojo pillazo, todo lo que se dijo en 2000 años. No, todo equivocado. Con anga, lo pillazo, con anga de Yarañé. Vendrán, dice, muchos se presentarán en mi nombre, engañándoles, diciendo, yo soy, ¿viste? Ahí está, yo soy el Mesías, yo soy el que les trae la verdad. Y engañarán lastimosamente a mucha gente, Y claro, tenemos que hacer un mea culpa y todos nosotros tenemos que hacer, como comunidad, tenemos que hacer un mea culpa, porque comenzando por la casa y comenzando por la familia, que muchas veces nos dimos el paso necesario para ayudar a nuestros hermanos a formarlos verdaderamente en el camino de la fe. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. No se alarmen, todo esto debe suceder, pero todavía no será el fin. En efecto, se levantará nación contra nación y reino contra reino. En muchas partes habrá hambre y terremotos.
todo esto no será más que el comienzo de los dolores del parto. Ustedes serán entregados a la tribulación y a la muerte, y serán odiados por todas las naciones a causa de mi nombre. Entonces muchos sucumbirán, se traicionarán y se odiarán los unos a los otros. Aparecerá una multitud de falsos profetas. Aparecerá una multitud de falsos profetas que engañarán a mucha gente. Que engañarán a mucha gente. Y entonces, al aumentar la maldad, se enfriará el amor de muchos. ¿Qué es lo absoluto? ¿Qué es lo fundamental? Santa Teresa de Ávila, como decía, seremos juzgados por la ley del amor. Está volviendo a retomar lo que dice Santiago, que todos seremos juzgados por la ley del amor. Y Santa Teresa lo vuelve a decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que le movió a esta mujer? Imagínense siendo una monja. Esa sí que era monja porque estaba dentro del convento, del monasterio. 1500 estamos, que no se podía ni salir del monasterio, pero sin embargo tiene ese permiso total y absoluto y comienza a fundar los Carmelos. Imagínense, una mujer llena de Dios. Vean de Yarañe Eve y corazón, y es una mujer que se lanza, pero tenía también su apoyo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Así como dice el bastón, ¿cuál es tu apoyo? Su apoyo siempre fue el amor, la ley, el corazón abierto a Dios, ¿verdad? Y ahí Dios trabaja cuando nosotros estamos abiertos a Él y cuando nosotros nos apoyamos en lo que el Señor nos va pidiendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Más que el sol, la que alumbra cada rincón, la que llega al fondo del mar, si es que allí me toca estar, la que cambia mi mirar, mi sonrisa al caminar, hasta mi forma de hablar o de cantar. Tu luz que quiere en mí se vea de lejos y así servir a los demás, para el camino iluminar. Brilla en mí tu luz, quiero ser agua. Brilla en mí tu luz, quiero reflejar tu luz, como el mar refleja el sol. En mi Jesús, tu rostro, quiero reflejar tu luz, como el mar refleja el sol. Brilla en mi Jesús, tu rostro. Sin condición, es tu paz, tu compasión, la que es fuego, es ardor, y lo siento en mi interior. Es tu palabra, es tu verdad, la que da sin esperar, la que me ayuda a continuar sin desmayar. Tu luz que quiero en mí se vea de lejos y así servir a los demás, para el camino iluminar. Brilla en mí tu luz, quiero ser agua. Brilla en mí tu luz, quiero reflejar tu luz, como el mar refleja el sol. Jesús, tu rostro, quiero reflejar tu luz, como el mar refleja el sol. Brilla en mi Jesús, tu rostro. ilumina más que el sol, la que alumbra cada rincón, la que llega al fondo del mar, si es que allí me toca estar.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios, estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos en las últimas partecitas, estamos en los capítulos 24 y 25, lo que le llamamos el fin del mundo y el juicio final. Juicio y fin, fin y juicio, ¿verdad? Y entonces aquí nosotros descubrimos cómo el Señor está actuando y cómo nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender este camino de santidad hacia Dios. Cómo vamos a cumplir todos estos elementos de la vida cristiana. Nosotros estábamos hablando sobre el juicio. Vamos a ser juzgados principalmente por el amor, decíamos. Y aquí tenemos algunas parábolas que fuimos leyendo también nosotros. La espera de las vírgenes es justamente uno de los elementos fundamentales para que entendamos nuestra vida cristiana. La gran lucha de los tiempos que se dice del final y abarcan toda nuestra historia se reduce a la paciencia de un amor que al entregarse por los otros se ha enfrentado con el odio de todos los que quieren dominar utilizando al hombre. Y la espera de las vírgenes es eso. Los talentos que florecen son lo mismo. Siempre se trata del amor hacia los otros, de la ayuda del que es pobre y necesita de nosotros. Esas palabras de Jesús se han dirigido antes que nada a los cristianos, ¿se acuerdan? Hemos reflexionado sobre esto, hemos dicho anteriormente, la repetición nos ayuda y nos vuelve a decir aquí que estas palabras de Jesús que antes se había dirigido ya, pero ¿a quiénes? A los cristianos. Porque una vez pues nosotros pensamos y queremos aplicar, ¿verdad?, a toda la gente que no está justamente en la vida cristiana. Es como que queremos aplicar y queremos decir y sin embargo el Señor primero dice, ¿sabes qué? Vamos a comenzar por casa. En este sentido, la palabra de Dios, la Biblia, habla mucho del comenzar por casa. ¿Se acuerdan cuando Felipe dice que fue, según San Juan, capítulo 1, versículo 35 en adelante, en el 40 te da el nombre de esos dos discípulos que siguieron a Jesús? Felipe era uno de aquellos que siguió a Jesús. Pero enseguida, versículo siguiente ya te dice, y Felipe fue y le dijo a su hermano Simón, hemos encontrado al Mesías. Y entonces Pedro viene, le trae, miren, le encamina. Entonces Felipe, que es el hermano, ¿verdad? Y entonces, cuando le trae a Simón y le está presentando, aquí le dice, hemos encontrado al Mesías. Se encuentran, no dicen todavía ninguna palabra entre Jesús y Simón. Pero sin embargo, apenas Jesús le mira y le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Esto también es interesante, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que en la medida en que nosotros buscamos, deseamos, nos encaminamos, el Señor nos vuelve piedra, el Señor nos vuelve cimiento, el Señor nos vuelve elemento básico, fundamental, fundamento, lo que hace entonces que se pueda mantener el edificio en el seguimiento de Jesucristo. Entonces muchas veces en expresiones así literales, ¿verdad? Cada cosa que alguna vez hasta te hace reír, ¿verdad? En las exégesis, ¿verdad?, protestantes, como Jesús. Tú eres, dice Simón, pero sobre esa piedra, o sea, canda y tabeni, amo, sobre esa piedra, como que le está diciendo a Pedro, ¿sabes qué? Aquella piedra, Pedro, vos que no sos albañil, aquella piedra quiero que use vos para edificar mi iglesia. O sea, aquí entonces estamos diciendo cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente el Señor, que aquí es la comunidad la que está reflexionando, que ni el Señor luego le está diciendo esto a Pedro, sino que en realidad nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? Tú, y cada uno diga su nombre. Y sobre vos que sos piedra, roca, en la medida en que nosotros nos afianzamos y afirmamos en el Señor, nosotros somos roca.
O sea, vos tenés que ser el cimiento, la base, el fundamento de tu casa, el fundamento de tu vida cristiana para los demás, para tus hijos, para tu familia, para tus hermanos, para tu negocio, para tu empresa, para tu comunidad, para tu capilla. Vos sos entonces esa persona. Y eso es lo elemental y fundamental. Upea de la Yeicuana. Porque upea da Yeicuay allá va a ser siempre muy difícil, ¿verdad? Siempre va a ser muy difícil. Tenemos que entender y tenemos que entrar, ¿verdad? En esa dinámica. Tenemos que entrar en esa técnica, ¿verdad? Para descubrir y entender lo que el Señor nos está regalando y lo que el Señor también nos está diciendo. Que nosotros justamente en la medida en que nos afianzamos en el amor, en la medida en que nosotros estamos haciendo un camino de encontrarnos ante el Señor frente a frente, que es para nosotros, decíamos ya, ese es el juicio, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros hemos vivido. Entonces no hace falta que alguien venga y te condene o te diga, ¿verdad? Sino que nosotros mismos estamos llevando adelante. Y por eso aquí te está diciendo, ¿verdad? Estas palabras están dirigidas principalmente a nosotros los cristianos. Hoy nos dice cómo vos como cristianos te considerás piedra, roca, fundamento. No pretenden enseñarnos solo la manera en que podrán salvarse los gentiles o los paganos. Eso pues son, entonces como diciendo nosotros, bueno, ustedes que no le conocen a Jesús, yo vengo a predicarle a ustedes que no conocen a Jesús, y ustedes ahora tienen que predicar a Jesús, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces no dicen. Entonces no es cuestión para entregar, ¿verdad?, a los gentiles o los paganos como un grupo separado de personas, como ese grupo separado de personas. Este relato es ante todo como un centro interior del Evangelio de Mateo, un centro interior, es decir, Yandén Guanaina. Porque al cristiano es que Jesús le está preguntando, mira que yo tuve hambre y me diste de comer, pero Yandén Guanaina es para el mismo cristiano. Ya esa pea mi ya lleva ya esa cuaya ya público te con ya apoyo, ¿verdad? La propuesta del Evangelio, ahí está, en el accionar, en el hacer. Y entonces la figura de Jesús se ha precisado aquí del todo al presentarse como juez universal que realiza el juicio de Dios y como hermano de los hombres de este mundo. Se presenta como juez universal que realiza el juicio de Dios y como hermano de los hombres de este mundo. Aquí logramos descubrir la verdadera ley. Aquí se descubre entonces la verdadera ley, borrosa todavía en el Antiguo Testamento y precisada por Jesús al concretarla en el amor que se demuestra a los que tienen hambre y sed, necesidad concreta. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular
0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y como siempre viene a nuestro encuentro con su palabra. Leemos Éxodo 14 del 21 al 15:1. Los israelitas entraron en el mar. En aquellos días Moisés extendió la mano sobre el mar. El Señor hizo retirarse al mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar quedó seco y las aguas se dividieron en dos. Los israelitas entraron por el mar a pie sin mojarse, y las aguas le hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios, persiguiéndolos, entraron detrás de ellos por el mar.
con los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. El Señor, dice, esa noche trabó las ruedas de los carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Dios dijo a Moisés: tiende tu mano sobre el mar y las aguas se volverán contra los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y así sigue esta narración épica, hermosísima, ¿verdad? Si uno lo lee y lo va entendiendo desde una teología profunda, en las dificultades, en medio del mar, en lo profundo del mar, ahí nos encontramos cara a cara, frente a frente, en el dolor y en la dificultad con Dios. Por la cuestión de la pandemia, por estas dificultades, por las dificultades de la economía, de la pobreza, en fin, por las dificultades de la ignorancia. Y entonces, ante estas dificultades, el Señor aquí nos manda a Moisés. Moisés es intermediario. Queridos hermanos, tenemos que ser nosotros también puentes, pontífices. Tenemos que ser estos intermediarios como Moisés, entre Dios y el pueblo. Moisés nos indica, abre el mar, nos abre ante el camino, nos quita esas dificultades. Tendríamos que hacer cada uno de nosotros nuestro paso por el Mar Rojo, pasar del otro lado. Vamos a ser perseguidos, pero sin embargo el Señor nos salva. Moisés, ese intercesor, extiende tu vara, extiende tu mano. Y entonces las dificultades que vuelven a su lugar de origen, el fondo del mar. Ese es el lugar del mar, del mal. Queridos hermanos, pidamos esta gracia también, la intercesión de nuestros hermanos que nos ayuden. Y nosotros también seamos intercesores para nuestros hermanos que sufren. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Del polvo nos formaste, a tu imagen nos creaste, con tu soplo vida nos diste, Señor. Una tierra nos regalaste por tu amor incomparable, pero nuestro pecado nos alejó. Y su amor nos perdonó, a la tierra a su Hijo envió, que la cruz por nosotros se entregó, pero 3 días después resucitó. Con tu entrega nos salvaste, vida eterna nos regalaste. Asombrosa es tu gracia, Señor. No me juzgas por mi pasado, porque siempre fuiste a mi lado, esperando que te abra mi corazón. Y su amor de colores me llenó, una luz mi camino alumbró. Ahora puedo ver, sola no estoy.
lado, al mostrarme tu llamado. Quiero ser tu instrumento por siempre, Señor. Y aunque el mundo me invite a dejarlo y el camino se vuelva pesado, buscaré descubrirte en cada corazón. Porque su amor de colores me llenó. Una luz mi camino alumbró. Ahora puedo ver, sola no estoy, porque yo soy hija de Dios. Porque yo soy hija de Dios. Porque yo soy hija de Dios. Soy hija de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro maravilloso, la teología de San Mateo. Estamos haciendo el capítulo 24, 25 sobre el fin del mundo y sobre el juicio final. Nosotros hablamos de la figura de Jesús. Se ha precisado aquí del todo al presentarse como juez universal que realiza el juicio de Dios y como hermanos de los hombres de este mundo. Aquí logramos descubrir la verdadera ley, borrosa todavía en el Antiguo Testamento y precisada por Jesús al concretarla en el amor que se demuestra a los que tienen hambre y sed, necesidad concreta. Vemos igualmente que la Iglesia encuentra aquí su fondo y su sentido. No es un pueblo que vive para sí, es función del reino, ayuda que se tiende sin cesar al otro. Qué bueno que es esto, ¿verdad? O sea, aquí te está volviendo a hablar entonces de la comunidad. Es entonces esa tendencia, ¿verdad? Por eso te habla de iglesia, por eso te habla de comunidad. Iglesia, atención, iglesia, institución, lo que nosotros pues hablamos del aspecto jerárquico, el Papa, los obispos, los sacerdotes, etc. Entonces el pueblo, laico en general. Entonces te está hablando en todo caso de un compromiso y de un servicio, pero como comunidad. Todos entonces preocupados y todos metidos, ¿verdad?, en este trabajo de pastoral, de evangelización. Entonces por eso la iglesia encuentra aquí su fondo y su sentido. No es un pueblo que vive para sí. Ahora vengo la común unidad. Lo ponemos todo entonces en comunidad, común unidad. Es función del reino. La Biblia siempre apunta hacia la comunidad. Esa es la función del reino. Entonces, yayapo ñame ayawero guata, va el ayawero guatata, ape atiwasu. Era iglesia, ese encuentro de personas, hacia ahí estamos apuntando. Y entonces es función del reino que ayuda, y es una ayuda que se tiende sin cesar al otro. Es algo que tiende sin cesar al otro. Paradójicamente, a la luz de esta enseñanza, los fieles de Jesús, la iglesia, tienen importancia en la medida en que se anulan a sí mismos, se convierten ¿en qué cosa? Se convierten en ayuda pura y simple, dirigida siempre al mundo. En ayuda pura y simple. Por eso es que la pregunta de Jesús, ¿verdad? O mejor,
la aseveración de Jesús. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, o sea, está aseverando. En todo caso somos nosotros, ¿verdad?, que queremos descubrir, decimos, pero Señor, ¿cuándo nosotros te vimos con hambre, con sed, o en la prisión, etcétera? ¿Cuándo? Nosotros preguntamos, porque nosotros queremos saber. Y esta es una forma, entonces, como el Señor nos muestra y nos dice, yo estoy en medio del mundo, yo estoy en medio de tus hermanos, yo soy esa persona que te necesita. Es la encarnación, ¿verdad? Es la encarnación. Descubrir a Dios en el hombre, descubrir a Dios en la persona. Fíjense que San Ireneo de Lyon decía, el hombre es la gloria, o mejor dicho, la gloria de Dios. Por ahí comenzaba. La gloria de Dios es el hombre viviente. Esta frase es para hacerla lapidaria para cada uno de nosotros. La gloria de Dios. ¿En qué consiste la gloria de Dios? ¿En qué consiste verdaderamente el triunfo de Dios? La gloria de Dios, entonces consiste, o sea, es el hombre viviente. Jamás dice el hombre viviente. No quiere decir que está ahí vivo y coleando ya, vivo y coleando. No en este sentido. Sino que el hombre viviente significa aquel hombre, aquella persona que le da sentido a su existencia. Es el hombre que le da sentido a su caminar, que encuentra razones de su propia vida. Y esto es lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? Los fieles de Jesús, la iglesia, tienen importancia en la medida en que se anulan a sí mismos. Se convierten en ayuda pura y simple, dirigida siempre al mundo. Por eso dice dirigida siempre al mundo, porque somos comunidad. Digo, tú ya del año calculamente allá ese año, mañana, y bueno, yo tengo cuántos años, allá ya poder, allá ya poseer, ¿no? Siempre estamos apuntando hacia la comunidad. Y es esencial. Porque algunos también pueden pensar y dicen, no, pero viste que la comunidad, pero yo estoy bien, luego, yo no le molesto a nadie y yo tampoco le molesto, o sea, yo no le molesto a nadie, ni nadie me molesta a mí. Sea tranquilo. Pero con la Shemun, no. Anda a la iglesia. Justamente entonces el Señor nos puso, ¿verdad? Nos puso en comunidad. Y toda la reflexión bíblica es desde la comunidad. Que nosotros entonces estamos ofreciendo, estamos dando todo lo que recibimos de parte del Señor y estamos ofreciendo, ¿verdad? Y todo eso entonces se ofrece. Y todo eso va dirigida siempre al mundo de nuevo. Es decir, va dirigida siempre a la misma comunidad. Pero la gran lección de estas palabras desborda el marco de la iglesia y se convierte en dato humano. Ciertamente la iglesia está obligada a darse más, porque es más lo que le han dado. Sus talentos son más grandes. La fortuna de sus bienes mucho más profunda, porque la fortuna de la iglesia, la fortuna del hombre, es entregar justamente a Jesús, es entregar nada más y nada menos que a Dios que se encarna en la persona de Jesús. Entonces tenemos que mirar y tenemos que decir, ¿hacemos o no lo hacemos? Y posiblemente estamos haciendo algo por lo menos. Pero estas reflexiones nos tienen que llevar a tomar conciencia y decir, bueno, allá vamos en camiseta, a trabajar, a esforzarse y a dar, traer a Jesús al mundo, a la familia, a la comunidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.